Bueno, bienvenidos a un episodio más de Mentes en Construcción. Hoy vamos a hablar del paradigma sociocultural, que es uno de esos paradigmas que parece súper teórico, pero cuando lo entiendes dices, claro, así aprendimos todos. Y para explicarlo mejor, queremos usar una experiencia real que vimos en la carrera, una que probablemente muchos compañeros también reconocen, y es la primera vez que usamos SPSS en la clase de medición y evaluación psicológica. Ese día pasaron muchas cosas, pero sobre todo se notó cómo no aprendimos solos, sino gracias a la mediación de otras personas, la interacción con la clase y las herramientas culturales. Así que vamos a desmenuzar qué pasó, cómo lo vivimos y por qué tiene todo que ver con Vygotsky y el aprendizaje sociocultural. Sí, la verdad es que ese día fue uno de los más caóticos, pero también de los más reveladores. O sea, de verdad empezamos la clase sin tener idea ni de cómo abrir el programa. Y terminamos haciendo análisis básicos gracias a que nos fuimos apoyando entre todos. A mí ese momento me dejó muy claro que el aprendizaje nunca es individual, aunque tú creas que sí. Siempre hay alguien que te explica o una práctica común o un lenguaje que ya existe y que te ayuda a entender. Y eso es justo lo que plantea el paradigma sociocultural, que aprendemos sin interacción, que hay mediadores y que el contexto cultural importa muchísimo. Así que está padre que podamos contar cómo lo vivimos y hacer ese vínculo directo con la teoría. Yo también lo recuerdo como un momento donde se notó muchísimo que el aprendizaje ocurre primero entre personas y luego dentro de cada uno. Literal, el profe nos dio indicaciones, un compañero nos guió paso a paso, nos prestaron notas, vimos ejemplos y hasta colaboramos entre nosotros mismos para no perdernos. Y todo eso es mediación. Todo eso forma parte de una comunidad de práctica donde cada uno aporta algo. Y lo que más me llamó la atención es que incluso las herramientas, como el propio SPSS, funcionaron como artefactos culturales que te obligan a usar cierto lenguaje, ciertas categorías y ciertas operaciones. Y ese mismo lenguaje nos fue arrastrando hacia la comprensión. Sí, y lo increíble es que este tipo de experiencias demuestran que no existe el aprendizaje igual para todos, sino que lo vas construyendo a partir de lo que la comunidad ya hace. Yo llegué ese día sin saber absolutamente nada del programa y salí sintiendo que aunque todavía no dominaba todo, ya entendía las bases porque vi cómo lo hacían los demás. Y eso es justo lo que dice Vygotsky con la zona de desarrollo próximo. Hay cosas que tú solo no puedes hacer, pero sí puedes lograr con ayuda. Así que este episodio es la oportunidad perfecta para ver cómo esa teoría se vive en la práctica dentro de una clase universitaria común. Para explicar bien cómo fue el caso, lo cuento desde el inicio. Llegamos a la clase de medición, un poco cansados porque era de esas semanas pesadas del semestre. El profe llegó con toda la intención de que trabajáramos ya en la compu con la SPSS, y muchos ni siquiera lo habíamos descargado. Recuerdo que incluso hubo quien preguntó, ¿eso se usa para estadística? Porque de verdad no sabíamos qué esperar. El profe conectó la computadora al proyector y abrió una base de datos llena de columnas, etiquetas, numeritos. Y todos nos quedamos congelados porque aquello se veía como un idioma nuevo. Y la verdad, aunque el profe estaba explicándolo, había tantas cosas al mismo tiempo que era difícil seguirle el ritmo. Ahí fue cuando empezó la parte más social del aprendizaje. Lo que yo recuerdo muy claro es que había un compañero que sí sabía usar SPSS, porque ya había tomado un taller. Él se dio cuenta de que muchos estábamos perdidos y empezó a explicar cosas muy básicas, cómo abrir el archivo, qué significaba cada vista, cómo cambiar los nombres de las variables. En ese momento, él se volvió un mediador clave. No solo repetía lo que decía el profe, sino que lo traducía a un lenguaje más accesible para nosotros. Y también nos iba diciendo, haz clic aquí, ahora mueve esto te va a servir después. Y ahí se notó algo muy sociocultural. El conocimiento se transmite en interacción, en diálogo y a través del lenguaje compartido.
Estoy cansado, jefe. También recuerdo que se nos quitó muchísimo el miedo porque no estábamos solos. Ver que otros compañeros tampoco entendían nos ayudó a relajarnos. Y cuando este compañero que sí sabía nos acompañó un rato, fue casi como tener un puente entre el nivel de conocimiento que teníamos y el nivel que necesitábamos. Eso es la zona de desarrollo próximo funcionando en vivo. Y algo que quiero señalar es que no fue solo él. Entre nosotros empezamos a preguntarnos cosas, a revisar si estábamos haciendo lo mismo, a buscar en Google definiciones que no entendíamos. Ese ambiente colaborativo nos permitió avanzar más rápido que si cada quien hubiera intentado aprender por su cuenta. Wait. A mí la verdad me gustó mucho, porque aunque no entendía todo, podía seguir el ritmo gracias a lo que veía que otros hacían. Yo no sabía qué significaba definir variables, pero veía cómo persona 1 lo hacía y empezaba a imitarlo. Esa imitación también es parte del paradigma sociocultural. El aprendizaje empieza a observar y a participar de manera periférica. Luego poco a poco haces más cosas con confianza y al final, cuando ya haces algo por tu cuenta, significa que ya participas de manera más plena en la comunidad. Ese día para mí fue un ejemplo clarísimo de que aprendemos a través de prácticas sociales, no solo en nuestra cabeza. Entonces, para aterrizar bien en qué consiste el paradigma sociocultural, lo que plantea es que el aprendizaje no se explica solo por lo que ocurre dentro de la mente de cada persona, sino por lo que ocurre entre las personas. El lenguaje, las herramientas, los símbolos, el contexto, las personas con las que convives. Todo eso determina cómo aprendes. Y mientras recordaba el día de SPSS, pensé que nada de lo que habríamos aprendido hubiera sido posible si no hubiéramos tenido a alguien explicándonos. Si el profe no hubiera modelado los pasos, si el lenguaje técnico no hubiera sido compartido, ahí entendí que el conocimiento se construye con otros, no en aislamiento. Un concepto central aquí es la mediación. La mediación se refiere a que no aprendemos de manera directa, sino a través de cosas, como personas, lenguaje, objetos y tecnologías. En el caso de SPSS, el programa mismo es una herramienta de mediación cultural porque organiza la información de cierta forma y nos obliga a usar su lenguaje. Pero también el compañero que explicaba era un mediador, el profe era un mediador, incluso los tutoriales que algunos buscaban eran mediadores. Entonces, ver eso de primera mano ayudó a entender que el aprendizaje es una práctica cultural donde las personas y las herramientas actúan como puentes. Para mí, lo más interesante del paradigma sociocultural es que dice que el aprendizaje ocurre primero en lo social y ya después pasa al plano individual. O sea, primero entiendes algo porque alguien te guía, te lo explica y te lo modela. Y ya después, tu mente lo internaliza y lo puedes hacer tú solo. Eso fue tal cual lo que me pasó ese día. Primero seguíamos al profe, al compañero, imitábamos sus pasos, escuchábamos explicaciones y después, ya estando en casa, podíamos repetir el procedimiento por nuestra cuenta. La transición de depender de otros a hacerlo solo es lo que hace evidente la zona de desarrollo próximo y también la internalización. También es importante mencionar que el aprendizaje es situado. No es lo mismo aprender SPSS viendo un tutorial aleatorio que aprenderlo en una clase donde sabes que tienes que usarlo para interpretar datos reales. El contexto define qué entendemos, cómo lo entendemos y por qué nos importa entenderlo. Además, está el contexto de las comunidades de práctica. Ese día, aunque no lo pensamos así, formamos una comunidad temporal de aprendizaje donde todos estamos enfocados en la misma tarea, y eso ayudó muchísimo porque actuábamos como colectivo, más que como individuos separados. Si analizamos el caso con todo esto, vemos que desde el inicio la experiencia fue sociocultural. No teníamos conocimiento previo sobre SPSS de forma individual, pero el contexto de la clase y la interacción con los demás generó un ambiente donde sí se fue posible aprender. Esto demuestra que el aprendizaje depende de la cultura académica en la que estás, de los lenguajes que compartes y de las herramientas disponibles. Y cuando eso se combina con la interacción entre estudiantes, se crea un espacio donde el aprendizaje fluye. Un punto clave es que nuestra zona de desarrollo próximo se activó,
porque había alguien con un nivel de conocimiento mayor que nosotros dispuesto a ayudar. Si no hubiera estado ese compañero, probablemente nos habríamos sentido más perdidos y habríamos avanzado más lento. Esto resalta que la presencia de personas que ya dominan la tarea favorece el aprendizaje. Es un proceso social. Avanzas porque alguien te acompaña. Y con cada paso que dábamos, íbamos dejando de ser principiantes y entrando más en la comunidad de práctica del análisis de datos. También se hizo evidente la importancia del lenguaje técnico. Antes de ese día, palabras como frecuencias, medir variables, escala ordinal o valores perdidos no significaban mucho para nosotros. Pero al escucharlas repetidas por el profe, por el compañero que explicaba, por nuestros propios compañeros, fueron adquiriendo sentido. Ese proceso donde un lenguaje social se convierte en un lenguaje mental es exactamente lo que describe la internalización sociocultural. Pasas de oír y repetir palabras que no entiendes a realmente comprenderlas y aplicarlas. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Y algo que me pareció muy valioso es que no todos aprendemos igual ni al mismo ritmo, pero aún así, todos avanzamos. Eso también es algo que explica este paradigma. El aprendizaje no es uniforme y se construye en la diversidad de experiencias. Cada quien aporta algo diferente. Unos sabían más, otros preguntaban lo justo, lo necesario, otros buscaban definiciones externas, otros hacían capturas de pantalla. Esa diversidad enriqueció el aprendizaje del grupo entero. Y ya cuando cada quien trabajó en su casa, ahí fue donde se consolidó lo aprendido. Creo que al final, lo más importante de todo esto es darnos cuenta de que aprender es un proceso profundamente social. Uno cree que estudiar es algo individual, pero en realidad dependemos muchísimo de las interacciones, del diálogo, de las herramientas y de las prácticas culturales que ya existen en la carrera. Ese día con SPSS me cambió la forma de ver el aprendizaje universitario, porque entendí que pedir ayuda y trabajar con otros no es trampa, sino la manera en que siempre hemos aprendido como seres humanos. Yo me quedo con la idea de que las herramientas culturales como SPSS nos estructuran el pensamiento, te obligan a ver los datos de cierto modo y a usar un lenguaje específico. Eso hace que el aprendizaje no sea solo a memorizar, sino aprender a manejar un artefacto cultural que ya existe. Y entender eso hizo que me frustrara menos, porque ya no pensaba, soy mala para esto, sino necesito más mediación y más interacción para dominarlo. Para mí, lo más valioso es reconocer que el aprendizaje siempre es compartido. Nunca aprendemos solos. Siempre hay alguien detrás de cada cosa que sabemos. Un docente, un compañero, una herramienta, una tradición, un lenguaje. Y ver eso claramente en la clase con SPSS me hizo valorar más las dinámicas en equipo y la importancia de ayudarnos unos a otros, porque nunca sabes cuándo tú vas a ser el mediador de alguien más. Y yo creo que este paradigma te hace ver la universidad con otros ojos. Te das cuenta de que no vienes solo a estudiar contenido, sino a integrarte a una comunidad que tiene una forma de trabajar, de hablar y de pensar. Aprendes a participar más plenamente con el tiempo, y eso me encanta, porque te hace sentir que vas creciendo no solo en conocimiento, sino también en tu capacidad de colaborar y formar parte de algo más grande, mucho más grande. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Mentes en Construcción. De verdad, muchísimas gracias por quedarse hasta aquí, por escucharnos y por acompañarnos en este espacio donde, entre risas, dudas, experiencias y teorías, vamos entendiendo que aprender no es algo que pasa en solitario, sino algo que construimos juntos, desde lo social, lo cultural y lo humano. Hoy vimos cómo el paradigma sociocultural nos ayuda a mirar el aprendizaje desde otro ángulo, donde el lenguaje, las herramientas, las personas que nos rodean y las comunidades a las que pertenecemos marcan la diferencia entre sentirnos perdidos o sentirnos acompañados en este proceso de aprender a aprender. A nombre de todo el equipo, Christopher, Vanessa, Eric y Melissa, queremos agradecerles por ser parte de este proyecto, que también nos ayuda mucho a nosotros. Cada episodio nos reta, nos mueve y nos permite crecer junto con ustedes.
Si les gustó este capítulo, no olviden de darle like, compartirlo y suscribirse al canal para que este espacio siga creciendo. Síganos acompañando en esta serie donde seguimos explorando los paradigmas de la psicología de la educación, pero sobre todo, donde seguimos construyendo nuestras propias mentes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Mentes en Construcción.